tradición se transforma en dogma y se transforma en doctrina, entonces vienen todas estas cuestiones que además son, pues, rompen con la esencia y el corazón de lo que la doctrina cristiana es como tal, ¿no? Entonces, quiero darle la importancia que tiene el congregarse, pero para congregarse, para estar juntos, sí, para tener no charlas como las que estamos teniendo ahorita, no para cumplir y consumir un programa. Ajá. ¿Cuál es la enseñanza ahí de Pablo en realidad? Es no puedes solo. Géneros literarios dentro de la Biblia, estilos narrativos, y que hay veces en que hay textos que son descriptivos, ¿no? Y que un texto descriptivo te está nada más narrando un hecho histórico, un evento en el cual no necesariamente tú tienes que tomarlo como una cuestión prescriptiva. Me refiero a que es algo que se tiene que hacer, ¿no? Como doctrinal, por así decirlo, una enseñanza. Yo les puedo decir una oración que yo tengo ya como muy muy parte de mi clamor todos los domingos. Yo le ruego al Señor por los que están en el lugar de reunión, que no es el templo, están en el lugar de reunión. Ruego por los que vienen en camino y pido por los que no van a venir. Y la razón que pueda ser variadísima. Y yo le ruego al Señor nada más que no se olviden de ti, o sea, que te busquen, ¿no? Claro. No por ser este día, porque es sí. Tomando como base este ejemplo del domingo, que me parece muy básico, muy entendible incluso, sí, ¿no? Pero... y además muy real en todos los casos, o en la mayoría de los casos. Puedo desapegarme de la iglesia y del Señor, hablando del dejar de reunirme con la iglesia. Jesús dijo, cuando haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, tampoco dijo un día, ¿no? Pero podemos completamente desconectarnos de eso, pero el domingo ir a cumplir la liturgia, ¿no? Decías tú, a comernos el programa. Un contenido. El contenido que nosotros mismos creamos. ¿Y ya? Ahora. Y el punto es ese, perdón, es que, y lo interesante es que nuestra visión puede caer en el de que el que está yendo los domingos a consumir el producto y en el que no se está cumpliendo el verdadero propósito de reunirnos, porque lo planteabas la vez que tú estabas compartiendo, Oli, de que hay un propósito detrás de reunirnos, ¿no? Que no solo es, no desestimo la enseñanza, no desestimo la predicación. Lo has dicho muchas veces y está bien. Está bien, no lo desestimo, pero puede haber gente que va, consume ese producto, se va, no sabe nada absolutamente de nadie más, no va al punto trascendente de lo que implica reunirnos, y esa persona puede ser vista como espiritual porque no ha faltado ningún domingo durante 10 años, ¿no? A lo mejor lo puedo exagerar, ¿no? Más. Y puede haber alguien que a lo mejor faltó un par de domingos y ya está siendo poco espiritual. Bueno, casos puntuales donde no asisten los domingos, porque es su día de trabajo. Por ejemplo, gente de mercado. Y estaba pensando en un caso real, o sea, no lo estoy inventando. Mi hermano, por ejemplo, trabaja en fin de semana, ¿no? Que trabaja, es su día fuerte de trabajo. Fuertes, pero se reúnen los miércoles, por ejemplo. Y son fieles y comparten con él, conocen a la iglesia, oran por la iglesia, se reúnen. Congregaciones que decidieron, porque su ambiente en el momento, o sea, otra vez volvemos a la visión, el 90% de sus congregantes son gente de mercado, de tianguis. Pues se reúnen otro día, no me acuerdo, creo que es el martes por ejemplo, miércoles, ¿no? Más tarde. Pero es otro día. ¿Cuál es la idea general de reunirnos el domingo? Pues que es el día libre, es el día que todos podemos es a lo que atiende la visión. O sea, la visión, entendiéndola como... Atendiendo el contexto que vivimos, es que trabajamos la mayoría a viernes domingo, de la mayoría y el fin de semana lo tenemos libre y aprovechamos para podernos congregar. Porque entre semana no es posible. Me lo comentabas hace poco, ¿no? O sea, la verdad es como que como alguien que hace una crítica, porque esta persona lo decía así, pero lo decía como de... bueno. Es igual hablando de este tema, ¿no? Que él empezó a cuestionarse de, a ver, ¿y por qué el domingo? ¿Por qué a las 11? ¿No? O sea, ¿no puedo reunirme el sábado a las 5 de la tarde? ¿Qué diferencia hay? ¿No? Empezó a hacer como estos cuestionamientos, ¿no? Empezó a entender que necesitaba amigos, o sea que realmente también el reunirse implicaba esto que tú decías, ¿no? Necesito a los demás, necesito comunión, necesito estar con los demás, empezar a decir, yo no creo que
como principio doctrinal era nada más que se reunían un día a la semana, sino que compartían la vida. De hecho, lo compartían dice, ¿no? sus acciones, compartían sus problemas, Parte compartían... de la misión que es el hacer discípulos implica eso, justamente, ¿no? El hacer Dedicaban discípulos es tiempo dedicarle tiempo a alguien. a los y demás, que a su vez ajá. esa persona tenga discípulos. Y vaya, es una conexión ahí generacional, digamos, en las que vas compartiendo tu tiempo. Y eso Sí. se traduce en tu vida, Sí. porque tu vida es el tiempo. Y esta persona decía, perdón, regresando a lo Sí, del sí. domingo rápido, a lo que él comentaba, y esta persona decía, y me vienen a decir que porque no me... Dice, yo de lunes a sábado lo hago, ¿no? Por poner un Sí, ejemplo, sí, ¿no? Y dice, me viene a decir que porque no voy el domingo a tal lugar en específico, no soy una persona espiritual o de fe. Dice, pues no lo acepto, O fría, ¿no? ¿no? Y entonces él les dice, ustedes se reúnen el domingo porque el domingo es el día en el que sí pueden, en el que es como Les como sobra. es Que su no día de tienen que sobra. elegir entre. Él es como tu día de sobra porque Sí. es el día en el que no trabajas, el día en el que no tienes que ir a hacer tus cosas, en el que no Para reunir. ser justos en esa consideración, para ser justos, Sí, sí, sí. es a la inversa. O sea, ese día se dio de descanso por la Ujú, liturgia sí, sí. cristiana, Sí. ¿no? Sí, Porque sí. no en todo el mundo Claro. es así, ¿no? Sí. No sé, por eso decíamos, para un judío le da al contrario, o sea, le da igual que sea domingo, ¿no? O sea, para él su día es Claro. el sábado, Sí, el sábado. en todo caso, ¿no? Pero no sé, para un chino, alguien de la India, alguien que no tiene este trasfondo cristiano y occidental, pues el domingo y el sábado vienen siendo exactamente lo mismo. Claro. Sí. Entonces, hay que ser también justos para decir sí, o sea, sí es verdad que es el día que tenemos, pero viene Claro. de un origen por la Sí. liturgia Sí, cristiana. no, y él lo hacía como, no, o sea, como Sí, para sí. hacer el cuestionamiento. Y tiene mucho sentido, ¿no? Y digo, Mucho también sentido. para ser justos, ¿no? Porque también está la otra parte que también hay que comentar. O sea, sí también tenemos que entender y reconocer que hay gente que sí decide no reunirse por a lo mejor hacer algo. Otra cosa que a lo mejor... Como era la Fórmula 1, cosas Ándale, así. sí. O irse Se me ocurre. O irse a un nacional gente de muy básquetbol a perdida ya. Acapulco, por Sí, ejemplo, eso, ¿no? por ejemplo. ¿Saben qué? Mi Ya, casa, mis aquí reglas. termina. Sí. ¿Te No, sentiste pero- agraviado, No, Oli, no, o no, qué? no. No, a lo que me refiero es que en realidad sí podemos también, o sea, pensando en estas dos partes, ¿no? En estos dos extremos que no deben de ser, ¿no? Sí podemos también caer en el que dice, bueno, no hay que dogmatizar, ¿no? Lo platicábamos hace rato, ¿no? No hay que establecer doctrinas y por lo tanto utilizo eso para justificar cierta postura que yo Y que tengo. sí, y también existe, ¿no? algo O que sea, es valioso y yo lo he el que dice, bueno, es que dice que no dice que tenga un noviazgo de tantos años, no me lo pueden ahora sí que imponer. Y entonces practico mal el noviazgo o hago cosas que justifican lo que yo estoy Sí, haciendo. mi pecado, ¿no? que sí Mi está, eso sí pecado, está ¿no? señalado como Entonces pecado. también existe eso, o sea, Sí, sí, también sí, es sí, real. es verdad que se va a usar cualquier Y argumento. que nuestra crítica no intenta ir desde ese punto, ¿no? O No, y sea, te sí- puse, hablando del domingo, yo creo que es muy valioso cuando un cristiano lo toma como una prioridad, espiritualmente hablando, donde tiene la oportunidad de hacer otra cosa y reunirse como iglesia. Por ejemplo, alguien que ha rechazado un trabajo por decidir reunirse. los domingos, no. Y eso a mí me parece muy valioso en el ámbito de las prioridades, siempre y cuando no sea Es una como imposición religiosa. Eso, ¿no? ¿no? Porque puede ser que se sienta muy religioso por Exactamente. hacerlo, ¿no? Miren, yo les voy a platicar. Y no sea es la que- oportunidad que te está dando a Dios para poder solventar tus... Ajá. No es que yo me quiera poner como ejemplo siempre, ¿no? Porque Ahí sé va, que hay ahí va, muchas ahí va. Pero ahí muchas va a ponerse el falibilidades. ejemplo. Pero Ajá. Pero les quiero platicar una experiencia. Yo entré a la empresa en la que estoy trabajando ahorita, que para mí fue un reto de fe en muchos aspectos, de verdad. Este año vamos a empezar a cumplir mi esposita y yo 18 años de todo, ¿no? De que nos comprometimos, desde que supimos que era la voluntad de Dios, estar juntos, nos comprometimos y nos casamos. Este es nuestro año 18, ¿no? Y tengo 4 años en la empresa. Es decir, estamos hablando de 14 años al menos casados que no trabajé en esa empresa. Y que hice yo, que no trabajé en ninguna empresa, o sea, que yo hacía mis chambitas, yo me acomodaba Tu mis freelance, horarios. ¿no? Y puedo decir que en ese problema de tendencia legalista espiritualoide, ¿no?
yo llegué a pensar que eso era lo más espiritual. O sea, que un hombre de Dios, tal vez nunca lo enseñé, ni lo dije, ni me atreví a decirlo. Hasta ahorita lo estoy confirmando, creer, ¿no? lo estoy Ajá. platicando, me estoy confesando, ¿no? Está confesando. Exacto, sí. Sí. Pero en cierta manera sí llegué a pensar, es que así debiera ser. O sea, un buen creyente no tendría que estar como con un compromiso atado a una empresa. O sea, tendría que tener esa libertad Como ser libre. de reunirse cuando sea necesario. Y yo iba a todas las reuniones entre semana. Y eso que te alimenta un poquito por ahí, el ego también. Y es ese problema, ¿no? Entonces, de repente pensar en meterme a una empresa, ¿Que te limitara? pero que te haces, te comprometes, o sea, tienes Sí, te comprometes a cumplir un horario, una labor. Sí, ya estás bajo un sistema, ¿no? Ujú. Y que además, yo podría decir capitalista, en mi caso, tremendamente, o sea, que él ama. El mismísimo diablo Yo capitalista. lo he dicho y amo mi empresa, pero la verdad es la nueva Babilonia. O sea, tú lo ves, Son los opresores. es el mercantilismo a todo lo que da. Eso nos presume. Pero a lo que voy es que cuando hay esta propuesta de un trabajo ya, bien, se los platico muy rápido, lo más rápido que pueda. Veníamos meses atrás, mi esposita y yo, así platicando, es que tengo la inquietud de que necesito entrar a trabajar en un lugar ya establecido, ¿no? No necesariamente una empresa, pero ya necesito tomar un trabajo, no freelancer. O sea, nunca he sido flojo, siempre he trabajado, pero nunca en una institución, ¿no? Y empezaba a tener esa inquietud así de oficina, de godín, y yo me imaginaba eso y decía, no, qué horror, es horrible, o sea, no quiero. Pero empezaba a ver en mi corazón esa inquietud de que sí, de que sí. Vinieron varias propuestas y me llegaban y yo mandaba mi solicitud y todo, y no, sí, vamos a ver, y nada. Cuando llega la propuesta a través de mi primo político y mis mejores amigos, ¿no? Que él acababa de entrar a esta empresa, me dijo, ¿no te interesaría? Está ahorita una campaña de referidos, vas. Lo que yo quiero platicarles es que yo tuve la certeza de que sí, lo mandara. Así la convicción. Lo hice, toda la historia que ya he platicado con ustedes de cómo me dijeron que no, lo que sí, lo que sea. Una de las cosas es, necesitas disponibilidad de horario, ¿no? Y en ese momento, ahorita ya no, por cierto, pero en ese momento era 24/7. O sea, había gente. En cualquier momento que te llamen, tú tienes podía que, ser, ¿no? todo el tiempo. Y el cuate que Hasta me entrevistó para el empleo, pues tenía mi currículum. Y yo en mi currículum hablé claramente de mi fe y demás. Y me dijo, ¿sí sabías que veo que eres líder o pastor en una iglesia, ¿sí? Uh-huh. ¿Sabes que te podríamos citar a trabajar los domingos en la mañana? Uh-huh. Le dije, sí. ¿No tienes un problema con eso? El previo, por eso para mí fue importante decírselos, el previo era saber que Dios me quería allí. Y él, lo que tú estabas haciendo hace ratito del día de reposo con Jesús, él fue el que dijo esto, él es el que me está mandando aquí. Entonces yo le dije, si así fuera, lo haría con gusto. Claro, y lo platiqué. Porque tienes la certeza y la claridad de que Dios te está mandando ahí, ¿no? Lo platiqué con mi papá, que en ese momento era mi pastor y mi líder. Y él me dijo, pues no hay problema, te reúnes en las tardes. Hay iglesias que tienen sus reuniones en las tardes, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el problema? Y entonces para mí fue así como un sí, ¿verdad? O sea, el principio es hacer la voluntad de Dios. Y ya como sumando a la historia, pues nunca trabajé el domingo en la mañana. No te requirieron el domingo. Y sé que es un respaldo del Señor porque no era un tema de prioridades, no era que yo estaba eligiendo, creyendo que estaba mal, eligiendo el trabajo sobre mi horario de la iglesia o mi servicio en la iglesia. Claro. Sino entendiendo que podía vivir ambas cosas en forma correcta. Y sé que Dios respaldó esa decisión. Esa decisión. Llegué a trabajar domingos en la tarde, curiosamente. Uh-huh. Y en mi casa. Entonces llegaba a conectarme a mi casa después del culto. Tenía reunión. Todo el tiempo la oportunidad de reunirme. Uh-huh. Iba a conectarme. O sea,
Y no en ningún momento sentí que estaba ofendiendo el Sí, día así del como Señor. profanando el día Ajá, sagrado, ¿no? Porque no es así. Y además lo interesante sería también pensarlo en el sentido de esta misma experiencia que tú tienes, que es muy particular, Sí. te puede también llevar a considerar, o podría llevar a pensar a alguien de que, bueno, entonces yo también lo puedo hacer así, y decir, Está bien hacerlo así. o está bien hacerlo así como un principio, y decir, no, este es mi caso muy particular, ¿no? En el cual por eso es importante responder al llamado, ¿no? De lo Así que es. Dios está haciendo, ¿no? La clave es, atiende a lo que Dios te está llamando a ti a hacer. Y quiero platicarles otra experiencia también interesante. De esto que yo les platico de mi experiencia en el trabajo, no es la forma ahora sí le hacemos, o en mi iglesia así le O así hacemos. le tienes que hacer tú para No, cumplir la voluntad eso para de mí Dios, fue muy claro de parte del Señor el poder vivir esa libertad y ese respaldo, que para mí fue bonito. Sí. No digo que siempre va a pasar, ahí es donde yo haría un error, un dogma. Siempre Sí. que tú decidas por Dios, y aunque sea el trabajo del domingo, te van a cambiar no te van a llamar y no en te van a domingo, llamar. ¿no? Sí. No es cierto. Sí. Puede ser que sí te llamen. Claro. Y puede ser que haya un propósito muy valioso en ese. O sea, ahí En ese caso muy particular. lo que tú necesitas tener es una sensibilidad a la voz del Espíritu. Pero voy a ponerles otro ejemplo que creo puede, valga la redundancia, ejemplificar muy bien lo que estamos platicando. Creo que alguna vez ya lo había platicado en otro episodio. Ahí en Coapa, en la congregación donde yo pastoreo, es una unión de 2 salas, comedor, de 2 casas. Se quitó la pared en medio, entonces se hace una navecita larga, pero chaparrita. El techo es hasta más chaparrito de lo normal, tal vez, de un techo. O sea, no es un techo alto. Hay construcciones que tienen techos altos. De hecho, hay un promedio, ¿no? Arquitectónicamente, para lugares Ajá. así habitacionales, es un promedio de 2.20 más o menos. Ha Ahí de debe estar ser. en unos 2. Ajá, es un poco menos. Y además, en la unión entre las 2 salas comedor quedó un marco, ¿no? De una trave ahí y las paredes. Entonces todavía en esa parte lo hace un poquito más chaparrito. Bueno, ¿por qué les platico eso? En la congregación, por esa causa, nosotros tenemos un proyector, o teníamos un proyector, ahora tenemos una pantallita, donde el proyector estaba pegado, o sea, la parte de arriba de la proyección pegaba en el techo, y todas las letras de las canciones a la hora de cantar se ponían solamente 2 líneas por frase y pegadas al techo. Hasta arriba. ¿Por qué? Porque la idea es que todos alcanzaran a ver las letras. Pero notamos que ni aún así alcanzaban a ver las letras. Entonces les pedimos a los hermanos que permanecieran sentados a la hora de los cantos. Con el único fin y exclusivo fin de que todos alcanzaran a ver las letras. Ahora que fuimos, No, espérate. se preguntaron mis suegros, ¿qué se paran o se quedan? Ajá. ¿Qué hace? Por eso te digo, es muy interesante este ejemplo por eso. Sí. Les puedo decir, era un hecho meramente práctico. Sí, para resolver una situación muy puntual. Muy puntual. Porque pues obviamente si nos interesaba que vieran las letras para que cantaran, ¿no? Claro. Bueno, el asunto es que eso se hizo hace 20 años. Y entonces así ha sido siempre. Llega gente nueva. Algo que sí quiero hacerla así puntualizar es que jamás se enseñó como una doctrina, jamás se dijo del Sí, no tema. se dijo, O sea, se tienen que permanecer sentados. sí, o en una predicación se habló, es que el ser sentado es correcto porque es lo que Dios... No, o sea, jamás, porque no lo creemos sí, nada así. que ver. Ahí se decía al revés, el que esté de pie Ajá, está desobedeciendo, Ajá, ¿no? exacto, es profanando pecado. el rito, la tradición. El ritmo. Jamás, ¿no? O sea, jamás, pero pues sabemos este famoso dicho de al país al Haz que lo fueres, que haz lo vieres. que vieres, ¿no? Entonces, cualquier persona que llegaba, pues obviamente veía que nos sentaba, aún si venía de otra congregación que en el 99% de las congregaciones se canta de pie. De pie. Pues llegaban acá y acá sentados y pues llegaban a sus propias conjeturas de tal vez es la nueva revelación, ¿no? O sea, que la forma de adorar es sentado, ¿no? Tanto que gente, sobre todo que nació en Coapa, hablando que apenas conoció al Señor y todo, cuando llegaba a visitar a otras congregaciones donde se ponían de pie, su pensamiento era, están bien mal. ¿Cómo se ponen de pie a la hora de las canciones? ¿No? Y más si había, porque Están en Coapa, ofendiendo a Coapa también Dios, por ¿no? costumbre y no sé si sea lo mejor, pues somos muy tranquilitos. A la música que tocamos es muy relajada, muy tranquilita. No dijo que aburrido una vez.
Pues sí, podría caer hasta en eso, ¿no? Es cierto. Pero Es que cuando le tocó dirigir, dijo, es que tengo que poner puras la música canciones aburridita. así de... ¿Te acuerdas cuando también... De adoración, Perdón, dicen, ¿no? una acotación Es así que es rápida. todo ¿Te un acuerdas tema. cuando las Sí. lentitas son las de adoración y las rápidas las de Alabanza y alabanza? adoración, sí que es otro gran tema. Pero bueno, el asunto es que por lo que quieran, así era, siempre. Entonces, vamos de visita a otra congregación, los hermanos se ponen de pie, la música es más movidona y por obvia lógica, pues la gente también se empieza a mover un poco más, aplauden. En Cuapa no se aplaudía o de repente cuesta trabajo que aplauda. ¿Por qué? No, ahí nosotros no, es más al contrario, siempre animábamos a aplaudir, pues también es algo bíblico, ¿no? Pero mi papá no aplaudía, porque él decía, soy muy, o sea, me cuesta trabajo. O aplaudo, decía él, aplaudo en ritmo o canto. Hacer las dos cosas me cuesta trabajo. Eso es algo que él platicaba. Entonces prefiero cantar. Pero otra vez todos veían al pastor sentado, lo imitaban, sin aplaudir. Pues entonces nadie aplaudía. Aunque la canción desea aplaudir las manos y alabar, ¿no? Entonces de pronto era así como, aquí no aplaudimos, aquí no nos paramos. Entonces eso es lo que se debe de hacer. Movemos. Les digo, aquí, en este caso en particular quiero volver a puntualizar, no era que lo enseñáramos como doctrina, pero la gente se quedó con eso. Y tanto que llegaron a juzgar a otros. A la forma, exacto, ¿no? A la estructura. Pero se llegó, en su razonamiento llegaron a juzgar a otras iglesias porque no lo hacían así, ¿no? Ahora estamos intentando invitar a la iglesia a que se ponga de pie a los cantos, ¿no? Yo en lo personal considero que es mejor, o sea, tiene muchas más cualidades y aún en un asunto de honra, de respeto, lo que sea, yo considero que es mejor estar parados. Tampoco es un dogma estar parado. Tampoco puedes establecer Entonces, como que esa es la no forma. creo que la estuviéramos manera. mal en Cuapa cuando no nos parábamos. Sencillamente es una forma diferente. Sí. Pero lo pongo como ejemplo porque algo que ni se enseñó, muy claro, ¿no? pero se fue como moldeando a que ya era la forma o es la forma correcta. Y un gran problema de estos dogmas cristianos es que entonces nos vuelve así, a señalar a todos los que lo hacen diferente o no lo hacen, como yo. Sí, ¿no? Y podríamos poner a lo mejor varios ejemplos, ¿no? Más específicos, ¿no? Hablábamos hace rato del homeschooling, por ejemplo, ¿no? Decíamos, podría ser una recomendación muy prudente, muy sabia, con buenos argumentos inclusive, ¿no? Y decía Yerli hace rato, ¿no? Podría casi asegurar que al 90% de los padres cristianos, Dios los podría o los llevaría a eso, ¿no? Pero podríamos decir que el 1%, el 5% podría tener un llamado diferente, ¿no? Y entonces no podríamos establecerlo como un dogma, como yo te decía, ese es mi pensamiento, ¿no? O sea, yo considero como un eso. consejo inclusive, y un consejo que podría ser muy sabio. Pero ¿no? podría prudente, ser que ¿no? en un ámbito, en una cultura, en un lugar, Dios llame al 99% de los papás así a hacerlo. Sí. Hay un principio que tal vez es... Y que también ellos no podrían establecerlo o sea, como su tradición no podrían establecerlo como una doctrina, ¿no? Y entonces el que haga homeschooling está mal, está siendo hereje, exacto, ¿no? Exacto. Ese es el problema. En realidad ahí es donde radica todo el problema, porque Dios nos puede llevar a hacer cosas tan diversas como personas hay. O sea, sí. A y cada como quien, iglesias incluso, ¿no? Como congregaciones, digamos. Formas, colores de pintar, las paredes del lugar de reunión, o sea... Pueden ser muchísimas cosas. El asunto es cuando yo convierto algo en una manera, yo digo, es que no estás haciéndolo bien, porque no estás entrando en esta manera o no estás haciendo esto otro. Ese es el gran problema. El principio, que puede ser muy amplio, pero tiene una aplicación muy directa en estas cosas, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no viene de una convicción real, de que viene de parte del Señor, o sea, en mi comunión con Dios, si Dios no lo ha dicho, eso es la falta, ese es el pecado. Entonces, si a mí Dios me está diciendo, voy a poner un caso muy extremo, ¿no? Pero para que se me entienda. Ve y mata a tal persona, ¿no? El ejemplo que he puesto y que se ha usado para atacar la fe, que otra vez es un error muy grave, ¿no? Un falso dilema. Está Moisés en el monte. En el monte. Recibe la ley de Dios. Uno de los puntos que dice la ley de Dios es no matarás. Desciende del monte. Y escucha Dios sonidos manda de a matar fiesta.
baja y el mandato es agarra tu espada y del que te encuentres, o sea, de la orilla al centro del campamento, los que te encuentres. Y da un número de muertos grandísimo. Ahí la famosa frase de Moisés de ¿quién es conmigo por Dios? ¿No? O sea, ¿quiénes se suman a mí, Sí, a mí por el celo a Dios? Y los levitas fueron los que respondieron y agarraron sus espadas y vámonos contra... Y fueron sus hermanos, fueron sus amigos, sus primos, su vecino, o sea, en un celo vivo por el Señor. Y entonces de repente dices, ¿no me acaba de decir no matarás? Y ahora me está diciendo mata. El principio es, tú no vas a matar, o sea, de ti, tú no vas a hacer lo que se te ocurra, exacto. Vas a hacerlo. Por decisión propia, ¿no? En ese caso en particular, muy en ese caso en particular, el mandato fue mátalos. Uh-huh. Yo sé que suena muy extremo, ¿no? Ese ejemplo. La verdad es que no dejo de pensar en... Sí, o sea, no. Yo les decía a ustedes que, porque hablando de los 40 días es un tema adicional, ¿no? Pero estuvo Moisés 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Baja, está esa masacre. Yo les preguntaba, ¿ustedes creen que se le antojó echarse un taquito de carnitas? O sea, no, o sea, les aseguro que para él fue algo tan horrible y tan sanguinario que se regresa y se avienta otros 40 días y 40 noches en ayuno. O sea, que si sumas los dos, se aventó prácticamente 80 días, ¿no? En ayuno y en oración. Porque ha de haber sido eso horrible, horrible. Pero el chiste es, ¿quién te está mandando a hacerlo? ¿Tú tienes la convicción que eso es lo que Dios te está mandando a hacer? Hazlo. Aunque vaya en contra del común denominador, aunque vaya en contra... Solo cuídate que verdaderamente tengas la convicción que eso proviene de parte de Dios. Uh-huh. Entonces eso va a romper de pronto mucho de lo que para nosotros ha sido un absoluto. Dios nunca te va a decir que... Va a sacar otro tema que es polémico en sí mismo, ¿no? Que te tatúes, por ejemplo. No, los tatuajes son pecado. Y de repente dices, no, hay muchísimas consideraciones que hacer al respecto. Pero nuevamente, yo escuché a una mujer decir, yo me fui de esa iglesia porque no puede ser que los que ministraban tenían tatuajes. Y recientes, me dijo, ¿no? O sea, claro. Sí, no es que ya venía, se lo acaba de hacer el tatuaje. ¿Cómo puede ministrar a alguien así? O alguna vez en un podcast, en un episodio se los mencionaba, de un hombre que me dijo, yo dejé de ir a esa iglesia porque el supuesto pastor predicaba con este aparato del diablo y me señala el celular. ¿Cómo es posible que no subía el sagrado libro al púlpito? Y lo bajó a pseudopastor o disque pastor. ¿Sí me dan cuenta? O sea, qué grave podemos llegar a caer en este tipo de situaciones. Creo que es la razón de que estemos hablando. Exactamente, porque es algo hemos que vivido también. Sí. ¿No? Permea la iglesia en una forma espantosa. Sí. ¿No? Sí. Por eso creo que tu introducción al tema no se queda corto en el decir. Es un tema muy importante. Sí. O sea, que hemos estado platicando que nos parece muy toral. O sea, que sí está afectando el desarrollo saludable de la iglesia. Sí. Y que honestamente yo había... Ahora que estuve considerando varios temas preparando el tema que pues, nos traté de desarrollar, te encuentras con puntos que dices, esto es, híjole, sumamente grave, esto es gravísimo, no lo puedo yo soltar de frente a la gente. Uh-huh, de verdad, esto está para poderse analizar con los jefes, con los líderes. Sí, con cuidado. Y decir, ¿saben qué? Que de verdad esto es un problema, esto es algo que en verdad está causando muchas cosas en la iglesia y se tiene que analizar. Creo que es digno de analizarse, creo que incluso es digno de reconsiderarse lo que se está haciendo. Sí, como revisar casi punto por punto de si está cayendo en eso, muchas veces, ¿no? De depurar la manera en la que estamos haciendo. De alguna manera lo dejé ver, lo mencioné, ¿no? De que no podemos hacer las cosas de la misma manera. Obviamente yo lo dejé así, ¿no? Muy, muy abierto, como muy para que ojalá, ¿no? De ahí se prendiera y se pusiera a empezar a desarrollar. Pero la verdad es que sí hay temas que sí son... Que en ningún momento se está planteando el liberalismo. Sí, yo quería hacer, por ejemplo, en este sentido creo que vas por allá, ¿no? Y creo que también, aunque es muy lógico a lo mejor para nosotros, también es importante hacer la precisión, ¿no? Cuando hablamos de esta diversidad, de esta libertad que llega a haber, de que en estas tradiciones que pueden ser muy loables y muy buenas,
podemos ver que hay diferentes y que son buenas, ¿no? Y que a lo mejor cada una de estas responde a una visión muy particular contextual. No estamos hablando tampoco de ideas o tradiciones que vayan en contra de la doctrina o de los principios, ¿no? Exacto. O sea, es decir, el principio y la doctrina se mantiene inalterable. En ese sentido, por eso decíamos al principio, en ese sentido sí hay un absoluto, ¿no? Hay una enseñanza que es general, que es para todos, ¿no? Y de la cual ahí sí no nos podríamos salir, por así decirlo, ¿no? Y que se mantiene como un principio, una categoría sobre la que nos movemos, Pon ¿no? un ejemplo. Sobre la que nos comportamos. Para que se entienda. ¿Qué podrías poner como un ejemplo de eso, como una diferencia? O sea, dinos una doctrina básica, ¿no? O fundamental. Una doctrina básica. Que puedas decir es inalterable. Podríamos irnos a algo tan esencial, Muy y básico. tan sencillo como que el que no cree en el Señor Jesús no es salvo, ¿no? Bueno, para mí es así como un principio absoluto, ¿no? Que cualquier iglesia cristiana tendría que enseñar y tendría que creer. Un paso Pues, antes un que es. ejemplo. No sé. Bueno, ¿A yo qué diría, punto por ibas? ejemplo, Ajá. algo que para mí es muy, muy, muy básico, es que Jesús es Dios, Ok. ¿no? Ujú. O sea, esa Ok, es una ok. base, una doctrina básica, Es esencial. esencial, Sí. que es inalterable. O sea, Que- nadie que me si- puede que decir si una que no. iglesia enseña que Excepto Jesús los no es Dios, testigos de entonces... Exacto, que es un ángel como Es un ángel superdotado, es, ¿no? es creación. Ajá, que es una creación, o Es que es la creación. primera creación de Ahí Dios. me centré. Cuando los dije que los invité al debate, ahí llegamos a ese punto y ya. No hubo Ajá. más a dónde ir. Sí, Sí. es que dices, Pues ya que no, de ahí ya no de puedes aquí ya no avanzar. podemos avanzar. Y que ahí no aplica Esa esto es de básica. que... Sí, Que hay claro. una revelación para cada quien, Claro, o un tiempo, tal vez en otra cultura Dios sí les reveló que es un ángel. No, o sea, Jesús es Dios, fue y será Dios, o sea, nunca dejó de existir Dios. Dios no murió en la cruz, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas Sí, muy sí son centrales. básicas. Del O sea, ahí mero sí- cristianismo, ¿no? Ahí sí Diría podrías decir C.S. Hammer Lewis, ¿no? Christianity, ¿no? Ahí sí podrías decir, no hay espacio No hay para el diversidad. debate. Sí, Exacto. sí, O sea, sí, no puedes decirme que eres un creyente, un cristiano, Un para usar la cristiano, expresión, sí. y me digas que Jesús en realidad No es no Dios. es Dios. O Como fue un hombre afirmación, solamente. yo creo, como afirmación, ¿no? Porque que exista lo que hemos hablado antes, Sí, la que duda. exista la duda y que de repente llegues a escuchar algún argumento que diga con ciertas bases que podrían parecer sólidas, Lógica. lógicas, y que te digan, mira, por esto creemos que Jesús no era Dios, y que te lo preguntes, no está mal. No. No está mal. Pero el hecho de que sí cambie tu perspectiva y que vaya, no sé, te convenzas tú de que no es así. Y ya prediques que no es así. Sí, que lo Exactamente, ahí enseñes sí, así. ahí sí. Sí, ¿no? eso ya sería salirte de la doctrina. O que lo creas Sí, así, sí, porque sí, una cosa es claro. que te lo preguntes y otra cosa que ya lo creas Sí, así. sí, sí. Ahí sí yo diría, ya si estás creyendo eso, entonces no eres un cristiano. Menos enseñando. ¿No? En ese sentido. Sí, Ahí sí. y, por ejemplo, si pensamos en el pecado, que también creo que tiene un carácter absoluto, ¿no? Porque creemos Sí, en que hay una moralidad pecado objetiva. y hay santidad. Sí, y, por ejemplo, una iglesia que se diga cristiana, que enseñe ya cosas pecaminosas como tal, como si fueran buenas, entraría también en este tema de lo que no aceptamos. No es negociable. No es negociable, ¿no? La salvación por gracia, por ejemplo, es algo que yo he dicho. Que esta parte tal vez es la más delicada en el universo cristiano. O sea, que ya se considera una iglesia cristiana o dentro del ramo del cristianismo que predica la salvación por obras. O comprándola de alguna manera. Sí. Y ya puedes decir eso Eso no ya es es- negociable. O sea, sí. discúlpame, pero no eres mi Ya, hermano. ya en es ese sentido. herejía. Aquí sí cero Ya es una tolerancia. herejía. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Sí, y creo que Como ejemplos de lo que decías sí, tú, hacer ¿no? esas precisiones son importantes, ¿no? Porque no estamos hablando de la diversidad de tradición. Bueno, más bien no estamos hablando de diversidad de doctrina, ¿no? Sino de diversidad de tradiciones, ¿no? Y que en estas sí puede haber Sí, que diferentes tipos de históricamente- prácticas, de ritos, de cosas así que no hay ningún problema, ¿no? Históricamente se le ha practican, ¿no? llamado diferencias de forma y de fondo. Ujú, sí. Y que sí, los sí. padres de la iglesia decían, en las cuestiones de forma, tolerantes. Sí. En las cuestiones de fondo, inmovibles, Sí. inamovibles. O sea, no hay Sí, oportunidad. ahorita ¿no? pensaba en una frase de Agustín de Hipona, ¿no? Que decía, en lo esencial,
Tiene que haber unidad. Sí, sí, sí. En lo esencial Acuerdo. no hay, sí, o sea, en lo fundamental todos creemos lo mismo. En donde hay espacio para la libertad, tolerancia, ¿no? Que sería en esta parte de Sí, la sí, tradición. las formas de las tradiciones. Y agregaba, y sobre todas las cosas, amor. Esa es la base. ¿No? Y decía, estas tres son las que deberían de conformar nuestra cosmovisión y nuestra práctica como cultura cristiana, ¿no? Y de ahí creo que parte la esencia de Romanos 8. O sea, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, creo que la cultura cristiana, eclesiástica, decías tú de la cristiandad, ¿no? De esta forma dogmática humana, tiende a estar generando la sensación de condenación todo el tiempo. O sea, pienso esto, es un peso de condenación, hago lo otro, no voy el domingo a la iglesia por volver a poner solo como... No es que sea el problema, ni estamos diciendo que ese sea el tema central, es un ejemplo que nos atañe a todos los que practicamos la fe cristiana muy directamente, por eso lo usamos. Pero de repente no voy a la iglesia porque me fui al torneo, ¿no? Y hay un peso de condenación. Ese es el problema en realidad. Sí, un daño psicológico, podríamos decir. Y que ni decir siquiera es incluso, sano, ¿no? en el sentido de tu relación con el Señor, ¿no? Sí, no. Por eso la base, yo preguntaría, te fuiste al torneo. Es algo que viene como orgánico en tu relación con el Señor, o sea, o es algo que te impide tu relación con el Señor, ¿no? Ahí sí yo te diría, ten mucho cuidado. Ten cuidado, sí, claro. Que ya hubo una advertencia tal vez en tu relación con Dios de no vayas, yo quiero ¿no? que Sí, guardes este estés día acá. para mí, Sí, por sí. ejemplo, y tú digas, no, ¿por qué? Pues, es a lo que me dedico, me ocupé mucho en esto. Ahí es donde yo diría, sí hay un problema, cuando estás teniendo un asunto de prioridades equivocadas. Sí. Pero de eso allá hacerlo como un peso de condenación, el no haber pisado el sagrado templo, El lugar santo también, ¿no? Que también son otros grandes los saltos de los últimos días. Sí. Sí. Pablo, por ejemplo, una de las cosas que decía que me gusta mucho es esa idea de saluda a la hermana fulanita y a la iglesia que está en su casa, ¿no? Saluda a la iglesia, no es que fuera al templo y le dijera a las paredes, ahí les manda saludos el apóstol, claro. ¿no? O sea, ese concepto de la iglesia que puede estar en cualquier lugar, no necesariamente en el templo, por como se ha dicho, la casa de oración que se usa también, ¿no? Como muy bonito, el día de domingo. Yo tenía un verso también que creo que está interesante pensando en este tema. Está en Romanos 14, del 5 al 8. Y dice, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. O sea, sí tiene un valor, ¿no? Sí es loable, sí, ¿no? y para el Señor es bueno. Sí. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer, ¿no? Hablando de que incluso hasta puede haber gente que llega a comer ciertas cosas y otras cosas no, ¿no? O sea, como a tener prácticas. Otro ¿no? dogma interesante del dar gracias antes de dar, ¿no? Sí, sí. Creo que bueno. Sí, Sí, exacto, de la oración previa a la comida, ¿no? Y el que no lo hace también está profanando, mal y hasta, ¿no? hasta la broma No te es va a caer espiritual, mal, ¿no? ¿no? Porque Sí, no haber porque no bendecido dice los gracias. alimentos. Ujú. Y dice, y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Entonces me pareció... Y es ahí en ¿Repites ese la cita, contexto por favor? donde dice... Romanos 14, del 5 al 8. Y es Bueno, ahí lo que yo leí. donde dices que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Ujú. Esos principios son padrísimos y hablan Sí. mucho de esto, ¿no? Y además también te dan mucha libertad, que creo Sí. que también es el punto que decías Sí, tú, ¿no? O sea, totalmente. en lugar de estar viviendo con una serie de reglas, imposiciones, tradiciones humanas que de algún modo te atan y te están haciendo condenarte a cada rato, ¿no? De algún modo, o sentirte condenado. En realidad, a partir de estos principios, tú puedes sentir la libertad para hacer muchas cosas en el Señor, ¿no? es lo Y que te da esa libertad para... Es lo que yo comentaba ese día, que la libertad, por un lado, del pecado,
¿no? Comentaba lo mismo de Romanos, ¿no? Que el principio, Pablo, los 4 o 3 primeros capítulos, se encarga de describir bien el problema que tiene el hombre, que es esa, Sí, el pecado, pecado, no ¿no? tomar a Dios en cuenta. Y como decía, bueno, no, Dios como buen médico no va a hablar del diagnóstico sin darte de la patología, sin darte el tratamiento. Entonces te dice, pues mira, no puedes hacer nada, esto lo traes, ¿no? Eso va a estar contigo siempre. Pero Lo lamento aquí por ti, ¿no? Sí, 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 pero aquí está la solución, ¿no? Gracias a Dios por Jesús. Y avienta todo lo que son capítulos 4, 5, 6, 7 hasta el 8 más o menos, ¿no? Entonces, hablaba de esa libertad que te da el conocer la verdad, ¿no? De uno mismo también, porque uno mismo se hace esclavo de sus propios de sus dogmas y ideas. de sus propias ideas y de sus propias costumbres, que esa libertad es de nosotros mismos también, nos libera de nosotros, porque conocemos la verdad y te das cuenta que son principios a los que tienes que no sé, decirlo, obedecer, a los que te tienes que dar. Sí, o sea, tú mismo te puedes y no a la claro. misión, Sí. no a tu estrategia, ¿no? Sí. Hace rato me estabas enseñando un meme, ¿no? Que creo que tiene que ver con esto, ¿no? De que el mismo monito está creando como monstruos, ¿no? En la pared y después él mismo le tiene miedo a esos monstruos y está huyendo de ellos, ¿no? Sí. Entonces, realmente uno mismo genera tradiciones y genera leyes, le voy a poner así, que te condenan a ti mismo y después por las que tú mismo estás sufriendo y te estás condenando, ¿no? Cuando en realidad no tendría que ser así, ¿no? En realidad hemos sido libres de toda esa cuestión, ¿no? Libres de las tradiciones humanas, vamos a decirle así, en el sentido no de que sean malas, ¿no? Sino en el sentido de que vengan a ser como doctrinas que te puedan llegar a... Me gusta mucho un como poco lo dice espiritual. Pablo precisamente en Romanos, adelantito de lo que tú leíste. En el 15:13 dice: y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y me gusta mucho eso porque te da la sensación contraria a lo que genera la religiosidad. O sea, parece que entre más crees y más entiendes, más peso, ¿no? John Bunyan lo ponía muy gráfico en el progreso del peregrino. Como más cosas que cumplir. Mientras él más iba leyendo el libro que le llegó, plantea así como si tuviera más, una maleta carga, gigante, ¿no? Sí. Que iba así pesándole muchísimo y cada vez su postura era más encorvada, ¿no? Porque llevaba un peso muy grande y su paso era más lento. Pero hay esa escena que él describe padrísimo hasta que llega a una cruz, ¿no? En el camino se encuentra una cruz y de pronto se libera el peso, ¿no? Y aquí lo dice así el apóstol, dice, hay ese gozo y ese paz en el creer, porque hay una esperanza, ¿no? De entender que en ese crecimiento que da libertad, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. Y me gustaría leerles otra cosa, rápido. Es Colosenses capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 13 hasta al 19. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Que lo que decíamos, eso es innegable. O sea, no podríamos decir que no. Que no es así. No es negociable esa doctrina. Y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavando en la cruz, ¿no? En la Reina Valera, el acta de decretos que había en su contra. Clavándola en la cruz. Esa frase que me encanta. Sí. Dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ese es el principio, esa es la doctrina. Ahora va a poner algo muy padre y muy específico respecto a lo que estamos platicando nosotros aquí. Dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por la luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son la sombra de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Ahí es donde aterriza ese día del Shabbat, esa idea del Shabbat. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación de uno mismo o el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo,
pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. ¿Qué les parece? Está tremendo, ¿no? No, y muy específico, y muy claro. muy ad hoc para lo que estamos platicando. No dejen que nadie les los robe condene, esa ¿no? libertad. Dice, o sea, ya lo que hizo Jesús en la cruz fue impresionante para que nosotros regresemos a una condenación religiosa, ¿no? Y dice de la abnegación religiosa, ¿no? Así como todo el tiempo el sufrimiento es lo más espiritual que existe, ¿no? Y ese tipo de cosas que tienen su peso de verdad, pero no en el argumento ponenciado que de repente se le ha dado, tanto que la gente se siente condenada si tiene un placer, por ejemplo, ¿no? Es otro gran tema. Sí. Pero no se comió rico y, ay, no. Sí. Estoy dando mucho lugar a mi carne, ¿no? Sí. O vi esto y me gustó mucho verlo, o escuché música, a mí me encanta el jazz, ¿no? Y escuché jazz y, ay, no vi me gustó, sí. Ese tipo de cosas son las que definitivamente buscamos, ¿no? En esta conversación, plantear cómo vemos a la luz de la palabra que no es espiritual, Sí. es humano, ¿no? Y habrá cosas que tienen un sentido, propósito, valor. Y que aplicará para algunas personas que le pueda decir, yo te recomiendo que te abstengas de esto, ¿no? Porque lo que sea, pero ya de ahí a establecerlo nuevamente como una doctrina, y además algo que platicábamos en otro episodio es que si tú quieres hacer una doctrina con la Biblia, puedes decir lo que quieras, o sea, va a haber manera de acomodarlo. Sí, ¿no? Estirar los pasajes y decir que de el forzarlos. original decía y demostrar que existe el conejo de Pascua en la Biblia, ¿no? Se puede. Yo creo que otra vez, ¿no? A mi analogía que he estado mencionando mucho de la visión y la visión, ahorita estaba pensando que de alguna manera en lo que es la misión, entendiendo como la gran comisión, vaya, como digo, a lo mejor pudiera ser muy reduccionista esto, pero creo que de alguna manera no, está completamente conectado. Engloba el propósito principal de la iglesia, ¿no? Sí. Quiero leerlo, creo que merece la pena leerlo, lo voy a leer en la versión de Reina Valera, creo que es lo último que está en el libro de Mateo, ¿vale? Son los últimos versículos, los últimos 2, por cierto. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaba viendo ahorita, de alguna manera, que está ahí parte de lo que debe ser la visión también, ¿no? Si bien yo soy la persona que estaba hablando que la visión tiene que ajustarse al contexto temporal y local, geográfico, ¿no? Pero de alguna manera está estableciendo algo bien importante, que es hacer discípulos. Yo sí quisiera hacer mucho énfasis en eso, porque cuando nosotros entendemos lo que es hacer discípulos, creo que podemos entender la esencia de lo que es la cristiandad, o lo que debería de ser la cristiandad, ¿no? Y es básicamente eso, o sea, el tener discípulos, ¿no? Mencionaba que, por ejemplo, cuántos sermones, la función por así de la iglesia, decirlo, ¿no? se le conocen a Jesús, ¿no? Pues decían, bueno, sermón del monte, y así como charlas a público en general, son pocas. La mayoría de las experiencias y de las enseñanzas de Jesús fueron en situaciones muy particulares, en momentos muy particulares. En momentos de comida, por momentos ejemplo, de comida, en momentos de charlas. tensión, en momentos de ir caminando, de pronto encontrarse con alguien con una necesidad, encontrarse con alguien que iba a atacarlo de cierta manera. O sea, todo eso se dio en ese contexto. Y te pones a pensar, pues era la vida, era su vida, era su andar por ahí, ¿no? Vamos a dejarlo así. Entonces, además traía a sus discípulos. Fíjense, está cumpliendo de alguna manera, él estaba enseñando, o sea, de alguna manera resumió lo que él estuvo haciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, hagan discípulos y enséñenles a los nuevos, dice en la nueva versión, enséñale a los nuevos discípulos que obedezcan todos los mandatos, ¿no? Todo lo que los he enseñado. Entonces, creo que podríamos depurar un poco si nos ponemos a pensar un poquito en esto. Creo que algo muy importante es esa falta de convivencia que hay. Una vez lo platicábamos. Si estuviera en nuestras manos rehacer el programa, por así decirlo, del dominical, ¿qué haríamos? Y llegamos a una conclusión muy parecida, que era que haya o que hubiese más amistad entre la gente. Porque involucrar a la gente con los demás, entre nosotros, hacer amigos, eso va a hacer que las otras cosas salgan de una manera más natural.
insisto, lo has dicho muchas veces tú, no está mal el método, no es que esté mal del todo, sino que de pronto ese método se llega a convertir, lo hemos dicho muchas veces, se llega a convertir en la norma, se llega a convertir en la misión, se llega a convertir en el principio, ¿no? Y ahí es cuando aparece el problema. Entonces, el hacer discípulos es darle tu vida, yo lo veo así, yo lo entiendo así, a una persona, ¿no? Tu tiempo. Con tiempo, tu tiempo. Y que a su vez esa persona lo va haciendo con otra persona. Y como les decía, va haciendo una cadena. No digo que no se haga, sí se hace, ¿no? Sin embargo, a lo mejor de pronto... Le hemos dado más énfasis a la liturgia que a este aspecto, Yo ¿no? creo que sí. Yo creo que de pronto sí llega a opacar el programa, como lo decía hace rato, a la convivencia, a la relación que debe de haber entre la gente, ¿no? Entonces, yo mencionaba el versículo de Marcos hace rato, ¿no? De que elige a los 12 para que estuvieran con él. Me parece bien importante porque... Y Jesús los llamaba amigos también, ¿no? Sí, había una relación, había mucha confianza. Era, no sé, o sea, era estar todo el tiempo con él además, ¿no? Obviamente, no es que esté diciendo que tenemos que hacer justo eso. Digo, justamente la visión está enfocada al contexto en el que vivimos ahora, en la sociedad que vivimos ahora, en la que pues estamos pues, de alguna manera sujetos a nuestros trabajos, a nuestras ocupaciones, a nuestra familia. Yo creo que ahí es en donde hay que tener esa sensibilidad de poder aplicar esta cuestión de hacer discípulos a este tiempo, ¿no? Yo creo que sí hay muchas maneras. Yo creo que lo podemos aplicar empezando con nuestros propios hijos, con nuestros amigos, con nuestros padres. Está bien interesante que a veces te das cuenta cómo pues la verdad es que Dios te utiliza a ti para enseñarle a los que en algún momento a lo mejor te enseñaron a ti. Y siempre sale más. Yo siempre le he dicho así, no es que menosprecie de verdad el momento del domingo, pero siempre sale más o quedan más enseñanzas de reuniones así, muy esporádicas, o sobremesas. La sobremesa, ¿no? O de situaciones muy cotidianas, que pues del programa que estamos acostumbrados a tomar. Insisto, ¿no? Lo que tú has dicho. Sí, que tiene un sentido práctico la forma en la que lo hacemos ahorita. Claro, que funciona en cierta manera. Sí. Pero sí puede estorbar en cierta manera el propósito puede tomar central, un lugar, el llamado central. Un lugar privilegiado por sobre algún principio que es más importante, tal vez, ¿no? O sea, para mí es muy valioso esto que acabas de decir porque creo que justamente parte de la idea y la intención de poder grabar esto y como a lo mejor conclusión es que primero las tradiciones como tal no son malas, ¿no? No necesariamente son malas, que debemos de tener cuidado en que éstas no se vuelvan una doctrina y una doctrina además, como decía Yeli, que te esté condenando constantemente, ¿no? Pero además creo que parte de lo importante que queremos comentar aquí es que esa parte... por ejemplo, de nuestro culto, de nuestras reuniones, no se convierta nada más en el cumplimiento de un programa, ¿no? De una liturgia, ¿no? Sino que hay un corazón, hay algo más allá de todo eso. ¿Y qué es esto que tú decías, no? El poder tener amigos, por ejemplo. Yo entiendo que la iglesia cumple la función, y recuerdo que tu papá lo decía mucho al final, de que nos perfeccionemos unos a otros, de que nos ayudemos unos a otros, de que nos exhortemos unos a otros, ¿no? Y eso no puede suceder en un ámbito donde no hay comunión, ¿no? Sí, donde no hay amistad. Uno que da su mensaje. Ajá. Y todos escuchan. Y uno puede entender que no nada más bajo el contexto de la reunión dominical se pueden dar este tipo de cosas, ¿no? Sino bajo cualquier... Y también en el contexto dominical, ¿no? Tampoco podemos decir que no se dé ahí, ¿no? La cuestión es que en realidad el principio y la parte esencial de esto es que se cumpla esto, ¿no? No el programa, ¿no? Y como decían en el podcast que llegamos a comentar, de repente estamos discutiendo y dándole más importancia a lo mejor al cumplimiento de ciertas tradiciones. Ese es el problema. Que al hecho de tener comunión, por ejemplo, ¿no? Unos con otros. Que es efectivamente, ¿no? Que es la misión, ¿no? Que es a lo que se nos ha llamado, ¿no? Y que de algún modo el poder responder a ese llamado implica que tomemos la decisión, pues de ayudarnos unos a otros, ¿no? De estar unos con otros, de amarnos unos a otros, ¿no? Ahorita, para mí, ahorita, por ejemplo, decías ahorita, para mí ahorita el hecho de estar aquí charlando, sí lo hacemos para grabar, para compartir con las personas, pero sé que estoy con ustedes, con mis amigos. Para mí es ahorita estamos reunidos, estamos cumpliendo, por así decirlo, esa parte donde dice, no dejen de reunirse, ¿no? No dejen de ayudarse, no dejen de enseñarse, ¿no? Y lo estamos haciendo de un modo diferente, digámoslo así, ¿no? No estamos haciendo un tiempo de alabanza, un tiempo de predicación, no lo estamos haciendo en domingo, y sin embargo es parte de lo que
de lo que de algún modo como iglesia tendríamos que estar haciendo, ¿no? Y esto tampoco significa que todos tengan que hacer un podcast, ¿no? Sino que más bien... O sea que hay que hacer podcast. Sí, esa es la Y conclusión, pobre del que ¿no? no lo haga. A nosotros nos está sirviendo, por decirlo así, como un hábito, como una práctica, ¿no? Hay muchas cosas que la iglesia puede hacer, no estamos cerrados, ese es el punto, a una tradición, a una liturgia, sino hay muchas cosas que podemos hacer de lunes a domingo Sí. para cumplir con esa misión, con una visión y responder a ese llamado, Digo, hay ¿no? un ejemplo claro de a dónde podríamos llegar si continuamos haciendo las cosas así, ¿no? Y creo que, bueno, no tengo nada en contra de la Iglesia Católica, pero creo que es una institución que terminó en eso, ¿no? Terminó convirtiendo el método, la visión en Sí, que la de misión. tal manera que se fue reduciendo el tiempo Sí. de reunión, ¿no? De lo que duraba al principio a creo que ahorita dura 25 minutos, una cosa Sí, así. es una adoración corta a la misa, ¿no? ¿No? Porque Sí, sí, es sí. práctico, porque ya vienes, ya cumples, o sea, pero sí, sí, se sí, puede sí. llegar a... ¿Sí? Y que la iglesia moderna ha planteado eso, que los Claro. mensajes no duren más de 40 minutos, por ejemplo, ¿no? Ujú, Y yo entiendo, o sea, yo entiendo las partes científicas Claro. y lo que quieras detrás de eso. sí. Me cuesta mucho trabajo en lo personal. Lo intento, o sea, sí intento ser más resumido. Más breve. Pero el problema es cuando ya es como, no, o sea, si te tardas más de ese tiempo, ya estás Ya. faltando, Ujú. ya no Sí, se va claro. a mover el mensaje bien y todo. El final de Colosenses les quiero poner dos conversaciones, o sea, les quiero platicar dos cosas, ¿no? El final de Colosenses, del pasaje que les leí, dice, al final del 20, dice... Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Ujú, Es lo que hemos dicho de la religiosidad, que te dicen cumple, check, ¿no? ujú. Pero eso realmente, ¿qué te aporta en tu lucha contra el pecado que hablábamos la otra vez, ¿no? De la lucha contra el pecado. Nada. Sí, ¿no? Sencillamente me hace sentir orgulloso de que ya Y acabé. tiene un cierto valor, por Sí, decirlo ¿no así. es cierto? Ahora, Pero- ¿qué es la importancia de exponerse al Señor? Yo no sé si ustedes saben de esto que está pasando ahorita. Me mandaron un texto, pero yo sé que esos textos son de esos que dices, ajá, ¿no? O sea, Ajá. el clásico de ahora, ahorita que están a punto de matar a 100, ¿Lo de Kentucky? lo de Kentucky, Oh. ¿no? Y me puse a leer y a investigar. Esto está pasando en una iglesia, en una universidad de Asbury, en Kentucky. Todo se da porque un pastor, hablando de lo que es la liturgia, ¿no? Ujú. Como parte de las... Es lo que te mandé. De los facilities de la universidad tienen un chapel, ¿no? Su capilla. Su capilla. Y este pastor, que es el capellán de la universidad, da un mensaje acerca de Romanos. Lo interesante es que el mensaje que él da es acerca del arrepentimiento y de volverte al Señor de corazón, de cómo tú al andar en tus pensamientos ofendes al Señor y necesitas arrepentirte de corazón. Básicamente ese es el mensaje que él comparte. Termina y un grupito de como 12 alumnos se quedan muy conmovidos, o sea, realmente Sí, les el llegó mensaje el mensaje. les llega, ¿no? Y se quedan ahí a orar entre ellos, ¿no? Y no se van, se quedan, ¿no? Y de pronto hay quienes los ven y se les unen y están orando unos por otros, llorando, rogándole al Señor, ¿no? Y siguen y de repente alguien saca una guitarra y se pone a cantar y se suman más. Bueno, el asunto es que hasta hace como 10 horas que me mandaron la noticia, llevaban 250 horas ininterrumpidas de oración, de cánticos, de palabras, ¿no? Donde han habido sanidades, donde han habido palabras proféticas, donde se ha movido el Señor, al final de cuentas, ¿no? Lo padre de la noticia era universidad cancela clases porque sus alumnos no estaban. O sea, los alumnos estaban ahí. allí. Y de pronto no solo los alumnos, resulta que pues al saber de esto, iglesias locales y gente de otros lugares Se acercó, ¿no? de Se otros fueron ahí. estados y todo empezaron a ir. Entonces hay transmisiones en vivo, ¿no? Eso está pasando ahorita, que están proyectando lo que está pasando. Ahora, lo que decíamos,
no vamos a exaltar eso sobre otras cosas. Lo que se me hace valioso es que se rompió algo, ¿no? O sea, se rompió la liturgia. Porque no se está siguiendo una liturgia. No se está siguiendo un programa. Pero alguien tiene algo que compartir y lo comparte. Y escuchan y la gente es edificada. Es conmovida. A mí lo que me gustó mucho en origen de este movimiento es que no fue un mensaje emotivo, ¿me explico? No hay como un ambiente ahí donde haya Sí, que tú estás manipulando de algún modo. No estaba planeado. No estaba planeado. No fue que el congreso de no sé qué. Exacto. O sea, fue un mensaje que hasta tú escuchas el mensaje. Sinceramente yo escuché el mensaje porque me dio curiosidad, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje de origen? Y es un mensaje muy padre, o sea, bien. No diría que estoy así al 100% de acuerdo con todo de entrada. Habrá alguna cosa que tal vez yo hubiera dicho habrías patizado, ¿no? Pero el mensaje central tenía que ver con el arrepentimiento, ¿no? Y yo veo que esa es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Yo les aseguro que ni el pastor se imaginó, o sea, yo no dudo que él pensó que iba a ser un mensaje como muchos otros, donde terminan y se van. Pero se me hace tan padre como ininterrumpido, ¿no? O sea, donde ves a la gente dispuesta y hay chicos que platican y dicen, ni mi cuenta me di, me aventé 60 horas, ¿no? De las 270 así sin de corrido, ¿no? Y cosas muy bonitas que uno dice, hay quienes están así como aguas, ¿no? Son esos pentecostales con sus ondas raras. Y hay otros que dicen, es el avivamiento de aquí, es el avivamiento que va a transformar todo. Y yo diría, ¿no? Lo que sí creo es que es especial es que podemos, por ejemplo, yo lo que he hecho y lo he compartido con algunos es vamos a orar por ellos. Y vamos a orar que el Señor se mueva en medio de ellos y esto traiga un fruto de vida eterna en realidad, ¿no? Y claro que me conmueve, yo diría, yo anhelo que sea nuestro deseo, que el Señor haga lo que Él quiere. Aunque se rompa nuestra liturgia, aunque se rompan nuestros dogmas, aunque no sea lo que... Y además es un poco inseguro, porque de repente cualquiera se puede parar y hablar. Pues sí, ¿no? Ahí es donde Pablo dice, bueno, ya estaremos los líderes para atentos, controlar lo que pueda estar sucediendo, pero no apagarlo, no matarlo, no irnos al lado seguro de ABC, se hace esto, se acaba, te vas, ya controlo. Eso es lo que se me hace muy bonito de lo que está pasando ahorita. Hemos platicado en algún otro momento de esto, ¿no? Como que por un lado está como lo espontáneo, ¿no? Lo que sucede así que no está planeado y por otro la rigidez de lo completamente planeado, ¿no? Y en algún momento lo íbamos a platicar, por ejemplo, en relación con el básquetbol, ¿no? Hablábamos de eso con los chicos, no sé si recuerdes, ¿no? Cuando estábamos revisando las jugadas, ¿no? Las formaciones, ¿no? Y algo que decíamos, ¿no? Es uno puede volverse como entrenador muy rígido en la formación, en la jugada, en que se tiene que cumplir al pie de la letra, en que este jugador se la tiene que pasar a etcétera. Y si te vuelves así, puedes perder justamente la esencia deportiva, que es que tú resuelvas un problema o una situación que está pasando, que de algún modo es... Como se presente la jugada, exactamente, tú les dices mucho, ¿no? O sea, como se presente ya hay un momento en el que sí, tú partes de una estructura, de una base, pero hay un momento en el que no tienes que seguir al pie de la letra esa base si tú estás notando, si tú estás viendo, si hay una situación en la que tú puedes resolver mejor, por ejemplo, sí, que la jugada, lo que decías, ¿no? Ya hay un defensa en esa jugada porque ya te la aprendieron. No, a fuerza se lo tengo que mandar. Ya está doble marcado el jugador y tú de todas maneras se la das en vez de dársela al que está libre. Aunque la jugada no te decía que el balón era para ese jugador. En ese momento era lo que se tenía que hacer, ¿no? Y por otro lado, eso no te tiene que llevar, ¿no? Porque se les decía a los chavos a jugar al Viva México, decía mi mamá, ¿no? O sea, a lo espontáneo. Así como, ¿sabes qué? A ver qué pasa en el juego y pues haces lo que puedas, ¿no? Y... bueno, no sé si aplique de algún modo esta analogía, pero lo he pensado mucho con respecto a nuestras estructuras, a lo que hacemos como creyentes. Creo que es importante tener una estructura, ¿no? Sí, es importante tener una reunión, una tradición, un tiempo de alabanza, un tiempo de predicación. Pero si caemos en la rigidez, como en la jugada de que tiene que ser así específicamente, entonces ahí ya estamos... seguramente perdiendo mucho de lo que puede darse de manera orgánica, ¿no? De esa vida que puede suceder en el momento, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Algo que a mí se me hizo muy especial de tu papá un tiempo antes de partir que me lo decía a mí, me decía, sí, realmente nos hemos perdido en nuestra estructura, ¿no? Y hemos dejado de vivir cosas que el Señor a lo mejor nos quiere dar
y que quiere que cambiemos y que a lo mejor algún día no haya alabanza o dure 2 horas o haya predicación o puedan compartir 5 personas lo que están viviendo. No, no estar abiertos a vivir cosas diferentes también nos puede hacer daño, ¿no? Pero tampoco es llegar, como tú decías, ¿no? Llegar a cualquier hora, cualquier día No hay y nadie que lidere, no hay en desorden, orden. ¿no? Entonces, bueno, también pensaba comentarlo porque no desestimamos la tradición, no desestimamos la estructura, no desestimamos el orden. Creemos que el problema es cuando eso se vuelve una doctrina, cuando se vuelve rígido, por así decir, y uno no está dispuesto a salir de eso y que muchas veces eso nos podría llevar a perdernos pues de cosas espontáneas, le voy a decir así, pero que en realidad están cumpliendo un propósito más allá de lo que nosotros tenemos visualizado, ¿no? Sí, que habla de algo orgánico, algo que está vivo, pero también está organizado en un principio, ¿no? O sea, tiene una base sobre la cual trabajas. Y estar dispuestos a vivir sobre esas cosas, ¿no? Estar dispuestos a vivir en esa libertad, pero sí a tener, pues, esa... He puesto un ejemplo tal vez opuesto a lo que está diciendo de una congregación que nosotros de jóvenes visitábamos después del culto en Coapa. Nos íbamos ahí varios jóvenes a esa congregación. Y un día se fue la luz, justo antes de empezar, estaba toda la gente. Como no iniciaba la reunión, lo estoy haciendo entre comillas porque no me ven los del podcast, ¿no? Pues empezamos a platicar y empezamos a compartir. Y ya veías que estaba gente por allá platicando. Y pues el tema era el Señor, ¿no? Estábamos hablando de cosas espirituales y de repente se oye el pastor que empieza a gritar, porque una congregación no pequeña, así fuerte: hermanos, hermanos, atención, atención, atención. Entonces ya todos sí, como para la reunir, atención, ¿no? hacia el pastor. Dice: hermanos, no hay luz, así que no va a haber reunión, no hay reunión. Entonces no se pueden despedir. Váyanse. y eso pasó. Nos despedimos y nos fuimos. Y me acordé mucho de algo que pasaba, que llegaba la gente, ¿no?, a la iglesia temprano y decía: no ha llegado nadie. Y así como me volteo a ver, sí, ¿será que me veo todavía? ¿No? O sea, ¿no? ¿Soy invisible ya? O ya, no, ya vamos a empezar la reunión. Así que dejen de platicar y de saludarse. Ya vamos a empezar la reunión. Sí, o sea, no ha empezado todavía, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. ¿Entienden al que voy? O sea, cuando este hermano dijo: no va a haber reunión, así de: ¿qué crees, hermano? Que ya hay reunión. Ya hay reunión. O sea, ya estamos reunidos, buena, tal vez, ¿no? Y estamos... Tal vez hasta se hubiera dado algo mucho mejor que lo que estaban buscando. Porque no es crítica, o sea, la verdad yo sí puedo decir sinceramente, sí era una congregación que buscaba mover mucho a través de la música, el hype, ¿no? El sentimiento. Sí, mover mucho el como ambiente, no había audio, ¿no? No había música, entonces no había reunión. No había forma de manejar la emoción. Y mi papá insistía mucho eso cuando alguien decía: ya vamos a empezar la reunión, y mi papá siempre decía: ya empezó desde que llegaron 2 o 3 y estamos platicando. Tal vez te refieres a la liturgia, al culto, al programa. Sí. Vamos ahorita, ¿no? ¿Cuánto nos hace falta eso, no? O sea, sí. Les decía yo del domingo, el 1 de enero, lo que tuve en mi corazón hacer es: ya sabía que no íbamos a ir muchos. Entonces no era práctico armar la forma normal. Los cité con comida, que llevaran comida, nos sentamos a comer. Esa fue nuestra reunión dominical. Y justo también iba eso, ¿no? Y podría ser en otro lugar de repente, ¿no? Sí. ¿Qué tal que un día en el parque, nos vamos al parque? Sí. O a caminar juntos. ¿No? O sea, no sé. Sí. Uno puede pensar en muchas cosas. O sea, creo que hay esa oportunidad. Que no están, a las que a veces nos reducimos o los limitados y que en realidad no lo estamos. Y les voy a decir algo que pasó, les quería platicar eso, insisto, no porque sea el ejemplo máximo, sino porque eso tuve en mi corazón. Platicamos muy padre. En algún momento yo tomé la dirección del momento y les compartí una palabra que tenía en mi corazón, algo sencillo, algo que habría la oportunidad de seguir platicando, y nos seguimos platicando. Pero llegamos a casa y en la noche concordábamos todos y decíamos: es que no sentimos que sea domingo, ¿no? ¿Por qué? O sea, no es porque no hubo comunión de iglesia, no es es porque no seguí, o sea, estamos tan hechos a la manera, muy arraigados, ¿no? Que nos daba sensación que no era domingo, que era como un sábado, ¿no? O sea, con la sensación de: ay, mañana es la reunión, ¿no? Pero ese día fue la reunión, o sea, a ese grado, y no está mal otra vez, o sea, está bien que tengamos esas formas, esos fundamentos, ¿no? Pero que seamos sensibles al Señor y dispuestos a que Él
nos lleve a otras cosas. A otras cosas. Y si Dios ha llevado a otros hermanos a otras cosas, seamos muy cuidadosos de señalarlos. Correcto. Y de apuntarlos como poco espirituales. Sí, correcto. Pues bueno, yo creo que este tema podría dar para mucho más, ¿no? Y pueden salir muchos temas así en específico. Y podríamos ya después irlos a lo mejor ¿Sí? desarrollando, ¿no? Sí, yo creo que sí. O la parte de dos, no sé. Pero bueno, y A la además parte ya llevamos, cinco, además ya esta es- llevamos ahorita como llevamos una 4. hora o más, ¿no? Platicando hasta que... Previa, sí. Sí. Pues Ya bueno, hacía falta. la verdad es que ya, sí, como dices, ya hacía falta. Pero bueno, la verdad es que el propósito se ha comentado una y otra vez, se comentó en este momento, y lo comentamos cada vez que podemos, ¿no? O sea, no es que no tengamos nada que hacer y que digamos, ay, sí, nos vemos para grabar. No, de hecho, considero, ojalá que me esté equivocando lo que estoy diciendo, pero la verdad es que los que más beneficios siempre sacamos, o en lo personal siempre soy yo. No sé, ojalá que me esté equivocando y que alguien le esté Sirviendo. Alguien más sirviendo. también, No, sí, sí. de verdad, ojalá, de verdad espero yo equivocarme. Y si no, para mí es muchísima ganancia el estar con ustedes, como siempre lo Gracias, comento, ¿no? Y pues bueno, no queda más que agradecerles, su Un gusto tiempo, estar aquí, un saludo. su amistad, su compañía, y pues como siempre terminamos, ¿no? Comentando que no hay tal cosa como tu verdad o mi verdad, existe la verdad y nuestra opinión. Nos vemos. Hasta luego, Gracias, amigos. hasta luego.